Hola a todos, en el video anterior mencionamos lo que eran las antiderivadas. En este video vamos a hablar acerca de algunas antiderivadas, de cómo calcularlas y de por qué son tan importantes para el teorema fundamental del cálculo. Y cuando hablemos de teorema fundamental del cálculo, nos estamos refiriendo tanto al primero como al segundo. O sea, a veces se les conoce como la primera parte y la segunda parte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Voy a escribirlos acá, esos teoremas. Lo que me dicen a mí es que g de x es igual a una integral, ¿cierto? De esta función f de t de t. Y cumple que g' de x es igual a f de x. Y el segundo teorema fundamental del cálculo nos va a decir que la integral de a b de f de x es lo mismo que yo tener una función que puede ser esta función g evaluada en b menos esta función g evaluada en a, o también una función antiderivada general, ¿cierto? Listo. Ok. ¿Por qué razón tenemos eso? Porque cuando yo integro una función, es decir, yo tomo la integral de f de x, esto es igual a una función f mayúscula de x más una constante, ¿ok? ¿Por qué hablamos de que esta integral tenga este resultado de acá y no el resultado de g de x? Porque no estamos teniendo en cuenta los límites de integración. Y esto de acá es lo que conocemos como una integral indefinida. ¿Listo? Y esa integral indefinida corresponde a la solución de la ecuación diferencial de x de f de x es igual a f minúscula de x. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros solucionamos esto, estamos dando la solución de esta ecuación diferencial. Es decir, estamos encontrando f mayúscula de x. Bien, eso es lo que vemos a ver de ecuaciones diferenciales hasta el momento. ¿Ya? Que es una ecuación que involucra una derivada y cuya solución es una función. Aquí mi incógnita no es f minúscula de x, porque eso es lo que yo quiero integrar. Sino mi incógnita es la f mayúscula de x. Entonces, ¿cómo se hace esto? Yo les pregunto, ¿cuál es la integral del seno de x? Indefinida. Bueno, entonces la respuesta es menos el coseno de x más una constante. ¿Cómo reviso yo? Bueno, la derivada de menos coseno de x más c es igual a ¿quién? Entonces, pues yo sé que la derivada de una constante es 0 y que la derivada de menos coseno de x es precisamente la derivada de coseno de x, que es menos seno de x, multiplicado por menos 1, es el seno de x. ¿Ok? Ese es el procedimiento a seguir para encontrar antiderivadas. ¿Listo? Yo encuentro una antiderivada supremamente general y después le sumo esa constante. ¿Listo? Por eso es que es una general. ¿Qué hubiera sucedido si nosotros tenemos la integral desde a hasta b del seno de x de x? Entonces, en ese caso, sabemos que la constante ya no nos interesa, pero nos interesa nuestra función, que es una antiderivada, que es menos coseno de x de x. ¿Y qué va a hacer esto? Pues se escribe de la siguiente manera, menos coseno de x evaluada entre a y b, que es lo mismo que tener menos el coseno de b menos el coseno de a. ¿Listo? Este es el procedimiento para solucionar integrales definidas y este es el procedimiento para solucionar integrales indefinidas. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque el hecho de tener estos límites vimos en la demostración del segundo teorema fundamental del cálculo que hacía que se anularan las constantes, ¿cierto? Ok.
Entonces, encontremos más antiderivadas. Y eso lo podemos hacer a partir de las listas que teníamos nosotros. Entonces, ¿cuál era la derivada del seno de x? ¿Cuál era la derivada del coseno de x? ¿Cuál era la derivada de x a la n? ¿Cuál era la derivada de... eh, ¿cuál era la derivada del logaritmo natural de x? ¿Qué otras no sabíamos? A ver. ¿Cuál era la derivada de e a la x, por ejemplo? ¿Cierto? Y así, con todas las que teníamos, podríamos seguir. ¿Listo? ¿Cuál es la derivada del seno de x? Bueno, pues coseno de x. Esto acá era menos el seno de x. Esto aquí era n veces x a la n menos 1. Esto de aquí era 1 sobre x, ¿cierto? Y esto aquí era e a la x. ¿Qué significa? ¿Qué significa? La integral del coseno de x es igual a, bueno, coseno de x es igual a ¿quién? Bueno, es importante el de x, ¿no? Porque el de x lo que significa es con qué variable nosotros estamos integrando. Espero haberlo puesto por aquí arriba, sí, ahí está. Ok, entonces, esto de aquí va a ser igual a el seno de x más una constante. Bien, porque estamos trabajando la indefinida. La integral de menos el seno de x va a ser igual a coseno de x más c, ¿cierto? La integral de n por x a la n menos 1 de x, pues va a ser igual a x a la n más c. Aquí, la integral de 1 sobre x de x va a ser igual al logaritmo natural de, ojo, el valor absoluto de x más c. Y estamos excluyendo al 0, ¿cierto? ¿Por qué debo yo poner aquí valor absoluto de x y antes yo no lo ponía? Porque antes era obvio que el dominio de esta función no aceptaba valores que eran negativos. Pero ahora, en esta integral, como esta condición inicial solo tiene que x debe ser distinto de 0, debemos colocarla después. ¿Por qué? Por el dominio del logaritmo. Y esta es nuestra favorita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la integral de e a la x de x va a ser igual a e a la x más c. ¿Listo? Hay otra que es importante calcular acá. ¿Cuál es la integral de x a la n de x? Entonces, pues, ¿cómo lo hacemos? Necesitamos encontrar una función que yo al derivarla me dé esto. Es decir, háganse la siguiente pregunta. D de x de algo debe ser igual a x a la n. Entonces, lo primero que debemos preguntar es que si al derivar yo le bajo un signo, pues entonces yo debería pensar que aquí yo tengo una función que es x a la n más 1, ¿cierto? Pero ¿cuál sería la derivada de esto? La derivada de esto sería n más 1 multiplicado por x a la n más 1 menos 1 es n. Es decir, ya tenemos esta parte, pero ahora estamos dividiendo por esto. ¿Qué necesitamos? Quitarle esto. Listo. 1 sobre n más 1 por x a la n menos 1. Ahora sí, al derivar esto, yo bajo el exponente, me quedo sobre n más 1, es decir, todo esto es 1, y x a la n. Listo. Entonces, esta es otra que es importante. ¿Qué es lo que es importante? No, pues que la integral de x a la n de x, pues es igual a 1 sobre n más 1 por x a la n más 1. ¿Qué condición tenemos? Esto funciona únicamente para n distinto de menos 1. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Quién es la integral de 1 sobre x de x? Ya la calculamos, ¿se acuerdan? Logaritmo natural del valor absoluto de x más c. ¿Ok? Em, los próximos videos, bueno, vamos a mirar una forma de encontrar antiderivadas. Vamos a mirar muchas formas de encontrar antiderivadas porque es muy importante integrar. Es importante integrar porque recuerden que en cálculo diferencial nosotros ¿qué teníamos? Nosotros partíamos de que la naturaleza nos daba f en función de x.
nos la daba. Y a nosotros nos interesaba calcular cómo variaba f de x cuando variaba x, es decir, que la naturaleza nos daba esta información, ¿cierto? O los problemas nos daban esa información y a partir de eso nosotros calculábamos esto. Pero para integrar es diferente. La integración, ¿quién nos da? Nos da df de x y nosotros debemos calcular quién es f de x. ¿Qué creen que es más probable que nos dé la naturaleza? ¿Toda la función o nos diga cómo cambia? ¿Qué es más fácil medir? ¿Cómo cambia algo? Claro, lo que es fácil medir es cómo cambia algo. Y lo difícil es conseguir la función que me va a expresar todo eso. Entonces, por eso, poder integrar es muy importante. Y a diferencia de las derivadas, que casi que todas las funciones con las que hablábamos teníamos una derivada, va a ocurrir con integrales que no tengan una antiderivada. Es decir, que no existe esa función que al derivarla me regrese esa otra función. Espero les haya gustado, suscríbanse y denle like.